El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Como les contaba el domingo, y les contaba un testimonio, como yo era toda cuadriculada y toda ahí, tan mega psicóloga, mega pastora, me llevaba todo, hasta los materiales me los llevaba. Y un día fui a predicar a unas iglesias y yo iba como en giras allá en la costa. Y llegué a una iglesia y me fui para el baño, que era un baño lejos de donde estaba la iglesia. En ese calor, ustedes saben lo que es la costa, un baño así como... Y bueno, estaba yo en un ayuno, porque ya tocaba irse en ayuno y todo. Y estoy allí, y yo ni me acuerdo que era la predica que ibas a hablar. Y el Espíritu Santo me dice, vas a quitar la angustia, vas a predicar de la angustia. Y yo me angustié, obviamente. En el baño, y me agarró una diarrea. Y eran como 3 cultos. Entonces iba a empezar el primero, era el segundo, el tercero, o sea. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿yo qué comí? Y yo no había comido nada porque yo estaba en ayuno. Y estoy ahí y empieza a salir toda la angustia. Pura liberación. Liberación de la angustia, y el Espíritu empieza a hablarme. Yo creo que el Espíritu se ríe mucho de vernos a nosotros en nuestra infantilidad. Pero yo me acuerdo que fue tan lindo porque en esa iglesia el enemigo tenía unas potestades de angustia terribles. Ese día fue cuando yo les he contado a ustedes acá que atendí a esa familia que estaban, él era uno que trabajaba como en el carbón o en el petróleo, yo no me acuerdo ya cómo hay 2 grandes empresas y lo habían despedido. Y su hijo que sostenía la casa también estaba despedido y estaban en una ruina de deudas y ruina y eran servidores de la iglesia. En ese día, después de cuando la prédica de la angustia, que fue impresionante, yo cogí la concordancia y empecé a mirar los versículos de la angustia, empezamos a ministrar la angustia y salía en la angustia. Yo me acuerdo que se hizo un torbellino en la mitad de la iglesia y salía toda esa angustia. Pero esa familia la atendí al final y de verdad era una familia tan angustiada por toda la situación. Yo recuerdo que les dejé unas tareas como las que les dejo a ustedes, los ministré, les confronté con algunas cosas de sus vidas y ya tenía que irme para otro lado y bueno, yo iba cada mes porque eran unas clases también que daban en una universidad cristiana y viajaba cada mes. Y yo recuerdo que les he contado mucho ese testimonio porque me impacta cuando tú déjate ir por el Espíritu, deja fluir al Espíritu Santo. Dígale que está al lado, deja fluir al Espíritu Santo. Puede que estés en tu casa y en vez de orar vaya y abrace al marido, abrace a la esposa, abrace al hijo, hable, haga, pero si usted está todo cuadriculado ahí, no, deja fluir al Espíritu. Yo me dejé fluir en la angustia y celoso, no me importaba ser celoso, pero el Señor no hace celoso, diga, el Espíritu Santo no hace celoso. Y Dios se manifestó. Bueno, yo me fui y en esa semana volví al mes y yo me quedé orando, me acuerdo que venía en ese avión orando por esa familia y al mes, porque la pastora me decía, mira, ellos son unos servidores, mira, ellos están aquí a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 2, y mira, ya les quitaron esto, y cuando se ha tenido y no se tiene, eso es más duro, ¿cierto? Y bueno, y entonces yo me vine orando en ese avión por esa familia. Bueno, en esa semana que yo fui que ministramos la angustia, resulta que la iglesia ya no les podía ayudar más porque siempre la iglesia les ayudaba, ya no tenían cómo ayudarles y todo. Y a él lo llaman de un trabajo en el centro, que se presentara su hoja de vida por allá a un lugar. Los vecinos o algo, yo no sé quién le recogió 5,000 pesos al chino para que se fuera en el bus a presentarse al trabajo. ¿Sí? No, sí, se fue, llevaban lo del bus para allá y para acá. Y entonces, y la dirección y todo, y este muchacho llega a ese lugar bien temprano a presentarse para el trabajo y resulta que había un letrero encima en la puerta de ese trabajo, decía, recordamos que nosotros nos trasladamos de este lugar a tal dirección, al otro lado de la ciudad de Santa Marta. El chino no tenía sino para un bus, ya estaba sobre el tiempo y dijo, no, yo no alcanzo a llegar. Y era la desilusión de perder la oportunidad laboral, ¿cierto? Y él se quiebra en esa puerta y empieza a llorar, a pelear con Dios, como siempre hacemos, ¿no? Y empieza ya quebrado, y de pronto aparece una loquita, una loca, con palo y todo. Y se le acerca y él ya empezó como a echarla, a quitarla.
y se bota esa loca y le coge la mano y le mete 5,000 pesos y sale corriendo. Diga, los ángeles se visten de locas también. Pues no menosprecia a nadie. Imagínese cuando él y la loca se le manda y le agarra la mano y le pone 5,000 pesos y sale corriendo. El Espíritu Santo, porque nos quita los prejuicios. Diga, el Espíritu Santo te va a quitar todo prejuicio si es el prejuicio el obstáculo. Tu enemigo de hoy puede ser el que Dios use mañana para bendecirte. Por eso bendiga a todos, a tus enemigos, ámelos y bendígalos. Imagínate, cogió un taxi ese muchacho, con esos 5,000 pesos llegó a tiempo y lo contrataron. Y al mes cuando vuelvo, él estaba en un buen trabajo, trabajando y cuidando a su familia, y ya habían salido otras cosas y ya, pero era el testimonio de lo que Dios hace. Entonces no limites al Espíritu Santo, no limites, no te quejes, no maldigas, empieza a bendecir. Diga, los ángeles se visten de loca, ahora entonces no les suyas, bendice a esos locos que ven por la calle. ¿Qué tal que sea un ángel disfrazado? Al que te pide una limosna, ¿qué sabes que sea Jesús disfrazado? Entendemos que nosotros solo podemos estar en humillación. En humillación. Vamos a mirar las promesas de Dios. Diga, las promesas de Dios. Entonces la angustia no puede estar reinando más. Diga, la angustia no puede estar reinando más. Satanás usa la angustia para no dejarte orar con efectividad, para no dejarte alcanzar las promesas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con las promesas de Dios? Diga, recordarlas. Tenemos que recordar las promesas de Dios. En los orientales, la meditación es vaciar la mente, ¿cierto? Los yoga, la nueva era. Mira, la nueva era es un evangelio sin Cristo. Tiene todo, pero sin Cristo. Esa es la nueva era, donde te dice que tú seas tu Dios. Y en la nueva era y en todo el oriental enseñan a que meditar es vacía tu mente y vacía tu mente para que los demonios entren. Pero no, en la Biblia no es así. En la Biblia tú te llenas, meditar en la Biblia, digan conmigo, meditar en la Biblia es llenar mi mente con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestra mente ¿en dónde? En las cosas espirituales. Diga, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es creativa, tiene vida en sí misma, tiene poder de creación. Es la palabra con la que se hizo este universo y Cristo y el Espíritu Santo habitan en esa palabra. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios en lo natural, ¿qué va a pasar en lo sobrenatural? Pues se desata lo sobrenatural. ¿Entienden por qué es tan importante? ¿Entienden por qué es tan importante meditar en la palabra de Dios? ¿Y cierto que es aburrido cuando empezamos? Ay, el diablo viene con toda su artillería a tu mente con pensamientos. Qué bobada, qué mamera, mira la situación, no va a pasar nada, eso es fanatismo, eso es, ay, no, eso, ay, déngale y hágale y nada pasa. ¿O no? Reprende al diablo, usted tiene la autoridad. Otra cosa que hacemos aquí en la iglesia que nos ayuda mucho, porque una cosa es repetir y meditar, otra cosa es escribir. Cuando escribimos psicológicamente hacemos un proceso neurolingüístico, digan conmigo, neurolingüístico. ¿Se acuerda que el Señor mandaba que la palabra ya en Josué se escribiera en las frontales? Por eso en esta iglesia tenemos la palabra por todo lado y quisiera tenerla en más, que las escribamos en las paredes, que la escribamos en la mano, que la escribamos y no la colguemos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la palabra, cuando hacemos eso, va a producir el fruto. Habacuc, ¿se acuerdan en Habacuc 2? Y era una crisis tenaz la que tenía Habacuc. En ese momento Habacuc estaba como nosotros, diga, uy, Señor, estaba en una crisis con Dios porque miren, veía a los pícaros que no seguían a Dios, se les iba mejor que a nosotros. ¿A cuántos les ha pasado? Asaf y Habacuc estaban ahí en la carnecita, digan, en la carnecita. Y cuando nos ponemos en la carnecita olemos a mortecino. Digan, la carne te hace oler a mortecino. La carne nos hace oler a mortecino. Mira cuántas vainas hemos hecho en la carne y todo ese mortecino que hemos levantado en la casa, en las relaciones, en la iglesia misma. Miren nomás Habacuc en qué posición estaba. Habacuc 1, 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Se le parece la oración de muchos acá. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me ves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Imagínense si este era el pastor y él era el profeta, ¿cómo estaría el pueblo? ¿Cómo estaba Habacuc? Diga, en la carnecita. Pero Dios nos habla en cualquier condición que estemos. Digan, Dios nos habla en cualquier condición que estemos, pero cuando estamos en la carne la palabra viene bien dura. Bueno, y él empieza a echar una cantidad de carreta como nosotros cuando oramos, y lágrima y venteada y moco venteado y todo.
Cuando nos metemos con Dios, aprendemos que en vez de orar para que Dios haga, tenemos que orar para que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. ¿Sí? Es diferente. Esa oración es en el Espíritu. Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús en Getsemaní? No quiero pasar a pero hágase tu voluntad. Señor, alinea mi espíritu, alinea mi mente, alinea mi oración a tu voluntad para que yo pueda entender en esta situación para dónde agarrar. Y no, Señor, cambia esta situación y hágala así, Señor. No, el Señor va a moverse en la forma que Él sabe, porque Él está desde arriba y ve todo lo que tú no ves. Ve el pasado, el presente, el futuro, ve todo lo que tú no ves, sobre todo ve los corazones. ¿Cuánto hemos orado? Como digo yo, ¿cuántos? Mire, a Pablo le pasó. Creo que era cuando él iba a irse para un lado, Filia, para esos nombres de la Asia Menor, y oró y ayunó y alistó las mulas y alistó todo lo que tenían que llevar a ese largo viaje, pero se puso y se metió en el Espíritu esa noche a orar y que le dijo el Señor, desenjalme porque no vas para allá, sino vas para el otro lado. 180 grados al revés. Pero porque había allí, no me acuerdo si era Dorcas o la otra, la del perfume, que estaban orando porque no había quien les predicara el evangelio. Y decían, Señor, mándanos un siervo tuyo que nos predique. Queremos de ti, Dios, pero no sabemos cómo. Y esa oración llegó al cielo. Y Pablo iba a visitar a unos que ya les había compartido el Señor y a visitar las iglesias. El Señor le dijo, desenjalme y eche para allá. ¿Qué tal que el Señor nos diga eso a nosotros, cierto que no nos gusta? Señor, que esto, que así, que así. El Señor, dígale que está, desenjalme y eche para donde el Señor quiere. A mí me ha pasado, eso que me pasó esa vez, eso que me pasaba, que yo llevaba todas mis conferencias, mis materiales, y ya me imaginaba ya todo lo que iba a hacer, y el Señor desenjalme y eche para otro lado. Y eso me da mucha angustia. Por eso se acuerdan de la angustia, me daba mucha angustia. Porque imagine que yo ya les había mandado toda la clase por internet, les había mandado decir que era el tema que íbamos a hacer, les había mandado los materiales, leer los libros, y eso era algo delicado, ¿cierto? Y todos esperando eso, y resulta que el Señor decía, no, eso no va a ser. Y tú tienes que saber a quién obedeces. Para mí, yo siempre que viajo a la costa, que son como unos 55 minutos, la hora 50, la hora y no sé qué, para mí eran una crisis, porque muchas de las veces fue ahí en ese avión, donde mi vida estaba como en el reposo, que el Señor me decía, Recuerdo tanto un fin de año, un diciembre, la última clase del año, entonces estaban esperando una clase mega, no sé cuántas, psicología, y con el contexto espiritual. Y llego yo en ese avión, llevaba una maleta que de para acá se me la rompieron de todos los materiales porque la tiraron y se rompió, yo no sabía qué hacer. Esas que daban en las bombas, ¿se acuerdan las de Hillary? Y era que uno las compraba en esas bombas, me la habían prestado, la maleta para llevar los materiales, me acuerdo tanto, que fue terrible. Y el Señor me dijo, no, vas a ministrar todo lo que tenemos aquí en Puertas de Sion, todas las iniquidades, esas costas están en ruina por todos los pactos que hacen al final del año, con el brujo, con el hechicero, con no sé qué. Y yo llego allá en ese hotel, mega hotel, esas atenciones y todo para la clase, y me paro allá y dice, bueno, los que vienen por la clase, allá están los materiales, se lo pueden llevar. Pero Dios me dio una orden y es lo que voy a hacer hoy. Tienen la libertad de irse de la clase, pero los que se quieran quedar, pueden quedarse, porque Dios tiene unas sorpresas que ni sé yo, pero el Señor va a hacer. ¿Quiénes aquí han estado en esto y en esto? Y no solamente empecé a orar, y me acuerdo que habían los que sirven en los hoteles, todos elegantes y todo, ¿sí? Entraron, pero era que cayó el Espíritu Santo y esa gente empezó a ser liberada. Imagínense una liberación. Esos hombres salían espantados a traer los traperos, a traer no sé qué, porque ellos eran del mundo, no sabían qué estaba pasando. Y esa gente estaba en unas cautividades, los que habían bailado con el muerto en los carnavales de Barranquilla, los que habían hecho no sé qué, los calzones amarillos, todo eso estaba lleno de ruina. Y la mayoría eran pastores. Y fue una liberación impresionante. Nunca olvido eso, pero Dios me lo cambió en el avión. Y yo decidí obedecer a Dios. Decidí obedecer a Dios porque eso trajo mucha liberación y libertad a las vidas, restauración. Entonces dígale al que está a su lado, hermano, si el Señor te dice desenjalme para allá, desenjalmo y me voy para donde el Señor diga, voy a desenjalmarme y me voy para donde el Señor quiera. Y Abacú estaba en esas y Abacú decía, Señor, 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 ¿y por qué? Desenjalme esa iniquidad. Y el Señor le habla y le dice en Abacú 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y él resentido diciendo, bueno, pues yo me voy a meter ahí a orar a ver qué me dice el Señor. Y bueno, y porque era el profeta que el Señor tenía para el pueblo. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Sí o no que tú ya has tenido una queja con Dios? ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Pues ahí me voy a meter en vigilia, en ayuno, en oración, a ver qué me dice el Señor. Y así estaba Abacú. Y Jehová me respondió y dijo,
escribe la visión. Diga, escribe la visión. Y escribe la palabra, porque la visión que te va a dar el Señor va a ser a través de la palabra. Por eso yo los pongo a escribir la palabra. Y si a la primera vez no pasa, dije, uy, este sí que está endurecido. Y a la tercera tampoco, uy, este sí tiene que venir ese en ayuno. Y a la séptima, por ahí empieza medio la palabra a hablar, porque es que queremos ya todo instantáneo, listo a la manera nuestra. Y muchos se van, no les gusta el proceso porque no lo pudieron controlar. Dice, y Jehová le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, porque esa vas a tener después para ayudar a otros. Para que corra el que leyere en ella. Diga, para que corra el que leyere en ellas. Y aunque la visión, ¿qué? Tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, no se aflijan, ustedes sueltan muy pronto. Meditar, diga, primer paso, meditar en la palabra, repetirla. Haga una vigilia de solo palabra, haga una vigilia de solo repetir la palabra, de solo buscar las citas, de solo leerla, escribirla. En vez de quedarse ahí en la televisión, quedarse ahí quejándose, quedarse ahí roncando, pues ponga y medite y escribe la palabra, escribe la visión, porque cuando escribe la palabra en humillación, Dios empieza a darte una visión. Por lo general, la primera visión es la del arrepentimiento. Y de verdad, Margarita, te vuelvo a nombrar, porque Margarita al fin obedeció, ¿cierto? No, ella venía, pero era por la alteración que uno trae, ¿cierto? En el espíritu. Pero yo me acuerdo que me decía, pastora, yo me puedo quedar después de los martes, después de los viernes a escribir la palabra acá. A veces se venía solo a escribir la palabra, le decía, listo, en la cocina ahí, ¿cierto? Y a veces en ayuno y ahí con el olor de la comida, pero ella no, ella escriba. Y Dios empezó a darle, ¿qué? Revelación. Lo primero que viene es, ¿qué? La visión, la revelación. Y empieza la revelación y después de la revelación vino la visión, y después de la revelación vino la visión, vino la respuesta, y después de la respuesta vino la bendición, o no eres mucho más bendecida ahora que antes, en todas las áreas. Eso es para todos, diga, eso es para todos. Entonces, revisemos, escribamos y revisemos las promesas de Dios. Recuerda los milagros también. Mira, Segunda de Crónicas 20, era un momento muy desesperado del rey Josafat, porque los enemigos se habían unido. No, es increíble cuando se unen los enemigos. Cuando es uno solito, pues uno como que lo enfrenta. Pero que la enfermedad, pero que la crisis económica, pero que el trabajo, pero que la familia, esos son los enemigos empandillados. Digan, enemigos empandillados. Y se vienen toditos, de frente. Segunda de Crónicas 20, así le pasó a Josafat. Pero algo que hizo Josafat, yo no voy a predicar hoy de Josafat, ustedes la leen allá, pero algo que hizo Josafat que me impacta mucho y que tiene que ayudarte a ti para esto, es, él empezó a recordar lo que Dios sí había hecho. Digan, empezó a recordar ¿qué? Lo que Dios sí había hecho. Satanás rápidamente quiere quitar los milagros que Dios ha hecho de tu mente. Él quiere ver que tú mires la panorámica terrible, que no, pero ¿cuántos milagros Dios sí ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros Dios sí ha hecho en tu vida? Empieza a recordar, Señor, tú hiciste esto, y no se acuerda los suyos, empieza a mirar los de la Biblia. Señor, resucitaste a la hija de Jairo, le dijiste a Jairo, no temas, cree solamente. Yo no voy a temer, voy a creer. Resucitaste al hijo de la viuda de Naín, sacaste a Lázaro podrido de la tumba, multiplicaste los panes. O sea, tenemos que recordar ¿qué? Lo que Dios ha hecho, porque eso nos ayuda en la fe, nos ayuda a alimentar la fe. Nos obliga a recordar quién es Dios, porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, ¿cómo? Ayer, hoy y por los siglos, y no hace acepción de personas. Dígale que a su lado, no hace acepción de personas, es para todos. La respuesta es para todos. Dice en Apocalipsis, a ver si me acuerdo, 11:12 o 12:11, no me acuerdo, ustedes lo miran allá. Pero Apocalipsis dice que en estos tiempos tan duros y tan críticos, los tiempos del final, ¿con qué es que vamos a vencer los hijos de Dios? Con la palabra de Dios del testimonio y con la sangre de Jesús. ¿Entendemos eso? Apocalipsis 12:11, creo. Recordar a Dios, Malaquías 3:16. Imagínese que Dios tiene un diario. Imagínese que Dios tiene un diario, Malaquías 3:16. Digan, ojo. Digan que se la ojo, porque qué tal que estés en el diario de Dios como negativamente. 3:16. Malaquías 3:16. Diga, Dios tiene su diario. Y tu nombre está ahí metido. Dios tiene su diario. Dice aquí Malaquías 3:16. Dice así. Para bien y para mal. Acuérdese cuando el rey Asuero se le fue el sueño y se puso a mirar el libro. ¿Y qué encontró? Que habían unas obras muy buenas que había hecho Mardoqueo y que lo había salvado de la muerte. Y llamó y lo levantó, porque el Señor sí recuerda lo que tú has hecho bien, pero también lo que no has hecho bien.
Malaquías 3, ¿qué? 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó y fue escrito. Digan, y Jehová escuchó, oyó y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Digan, el Señor tiene un diario donde se escribe. Que en el diario de Dios las obras que tú haces sean las buenas. Medita, revisa. Dios revisa su diario. O sea que Él no se va a olvidar de ti. Y algo lindo, Hebreos 11. Hebreos 11 me fascina por muchas cosas, no solamente porque hable de la fe. Hebreos 11 para mí es el capítulo de la gracia de Dios. Digan, ¿el capítulo de qué? Porque la fe es la que vence al mundo. Tú tienes que, por la palabra, por la meditación, alimentar tu fe, porque la fe es la que te va a limpiar tu hoja de vida. Diga que está a su lado, la fe es la que te va a limpiar tu hoja de vida. Va a borrar de ese registro que Dios tiene lo malo. ¿Saben qué? En el libro de los recuerdos de Dios no tiene registro de nuestros errores. Miren Hebreos 11 y miren lo que habla de cada uno de esos generales de la fe. Y generalas como la Sara, que se rió y se burló de que el Señor le daba una promesa. Que fue y le consiguió a Agar, a Abraham, para hacerlo a su manera. Al Abraham que fue y le echó el ojo a Agar y bueno, y todo eso. Y todos los demás. Pero en Hebreos 11 no se habla del pecado de ellos. ¿Se han dado cuenta? Se habla, mire, dice que del santo Lot, eso lo dices en Pedro, pero a un Lot, imagínate Lot lo que fue, pero no se habla del pecado de Lot. Entonces dígale, no hable del pecado del otro. Vas a afectar tu espíritu y no vas a oír la voz de Dios. Si no habla Dios, sino que dice que Sara en su debilidad y Abraham, el padre de la fe, dice que creyó y avanzó y ya no le importaba nada. Pero eso no es la realidad de la carne. Diga, para Dios registra el espíritu, por eso entre más andemos en el espíritu, más registros tendremos en el diario de Dios. ¿Entienden? Lo de la carne, el Señor sabe que es carne y se queda, pero el Señor quiere que tú saltes el salto de fe. Digan, tengo que saltar el salto de fe. Es por la fe que soy justificado. Y Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Usted está esperando el galardón de hoy? Yo lo espero. Porque Él dice que galardona al que le da prioridad, al que lo honra, al que temprano lo busca, al que viene a su casa. Mire, los miércoles que venimos en la noche hay un versículo, nos pasamos en un versículo del Salmo 134 que dice que el Señor honra a los que en la casa del Señor están por las noches. Y sí que salimos bendecidos o no los que venimos los miércoles en la noche, noches de gloria. Sí, hermanos, ustedes vienen en la noche, ¿cierto que uno sale como liberado? Porque Dios honra su palabra. Entonces el Señor va a recordarnos en el bien. Recordamos y registramos y revisamos todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo del pasado. Vamos a hacer eso esta semana, ¿les parece? Porque Dios quiere liberarnos. Quita de la mente la ofensa, porque la ofensa te cierra el espíritu. Satanás viene y cierra por la ofensa al espíritu y te encarcela. Y entonces si viene la felicidad, si viene la bendición, tú no la ves porque en la cárcel no hay derechos y en la cárcel no se te dan tus derechos. Tienes que perdonar y liberar tu espíritu de la ofensa para que se sensibilice al Espíritu de Dios. Bueno, vamos a orar en este momento, porque sé que hemos tenido un tiempo diferente hoy, pero bien especial, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor que en esta semana la palabra de Dios viva y eficaz penetre hasta donde tiene que penetrar. Que el Espíritu Santo la vivifique. Que ese Hebreos 11 sea una realidad en tu corazón, porque el Señor pelea las batallas de su pueblo. Y que puedas meditar, diga meditar, podamos estar meditando, repitiendo, podamos estar escribiendo la palabra, podamos estar recordando lo que ya ha hecho el Señor, podamos estar invocando su palabra, su nombre, la sangre de Jesús y desenjalmando para nuestra voluntad, para enjalmar para la voluntad de Dios. Y eso a veces es difícil, pero en otras palabras es que tienes que estar humillado y alerta a la voz del Espíritu para actuar de acuerdo al Espíritu Santo, así te parezca loco, así te parezca absurdo, así no sea lo que tú esperas, pero Dios sí está mirando tu corazón para bendecirte. Vamos a orar. Señor, yo te pido, Padre, en esta hora, que tú nos ayudes, Señor. Gracias por todo lo que has hecho a través de tu Espíritu en esta mañana. Ayúdanos a desenjalmar nuestra carne para ir en el Espíritu, para andar en el Espíritu, a matar las obras de la carne en nosotros, como dice allí en Gálatas, en Efesios, en la palabra. Hacéis morir pues las obras de la carne. Señor, ayúdanos en esta semana a meditar en esa promesa. Diga que esa promesa se vuelva real a mi corazón, que esa promesa se vuelva rema. Señor, que como le dijiste a Habacuc,
escríbela en el corazón y que rueden, que Señor, con los tiempos vamos a ayudar a otros porque obedecemos esa palabra, porque la profetizamos, porque la hablamos, porque la creemos, porque la obedecemos. Señor, tus promesas, ayúdanos a tenerlas centradas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios. Te damos gracias por la liberación y muévete, diga al Espíritu Santo, síguete moviendo en mi vida poderosamente. Aún mientras duermo, digan, aún mientras duermo, tu palabra dice que el Espíritu Santo sigue ministrando mi conciencia y cada vez que usted se vaya a dormir va a decirle, Señor Espíritu Santo, que mi espíritu esté alerta y yo mientras duermo, mi espíritu se conecte con tu espíritu y tú me reveles, aún en sueños, me liberes. Señor, aún a mi familia mientras duerme, tú la liberes, tú te reveles, porque es tu palabra y porque es tu verdad y es tu promesa, sobrenaturalmente. Dile, Señor, yo espero sobrenatural en esta semana, porque la fe me lleva a lo sobrenatural. Y gracias porque la fe, Señor, me limpia también. Porque tú no me ves en mi debilidad, tú me ves en la obediencia a tu palabra, que eso es la fe, obedecer la palabra. Gracias, Señor. Dile, ayúdame a ser un multiplicador de tu bendición. Bendíceme para bendecir. Dígale, Señor, bendíceme para bendecir. Lléname para llevar tu bendición, Señor. Enséñame para enseñar, Señor. Límpiame para llevar tu palabra y limpiar a otros. Señor, glorifícate. Dame para dar, Señor, para extendimiento de tu reino, para darte a ti la gloria, la honra. Y sella tu palabra en esta mañana en nuestro corazón. Todo lo que has hecho, Señor, quebranta la retaliación y las venganzas del demonio. Todo lo que quiere venir a robarse de lo que tú ya has hecho en mi vida en esta mañana, Señor, se ha quitado en el nombre de Jesús. Amén.